Hola, ¿qué tal amigos de Vanguardia Industrial? Nuevamente es un gusto y un placer estar conversando con ustedes y bueno, pues hoy nos tocó platicar con Gabriel Padilla, quien es el director general de la Industria Nacional de Autopartes. Como saben, es una instancia, un organismo que agrupa a las principales autoparteras de nuestro país y es un organismo que juega un rol muy importante, sobre todo por lo que está pasando en el escenario nacional e internacional con los aranceles de Estados Unidos impuestos por el presidente Donald Trump. Hola, Gabriel. Muchísimas gracias y agradecerte en especial a ti y a todo el equipo de Vanguardia Industrial por darnos la oportunidad de platicar y conversar, porque finalmente lo que, como bien expresa la revista y el medio de información y Vanguardia, significa que estamos en un ecosistema de negocios muy cambiante, muy dinámico, y el sector automotriz está jugando un pilar estratégico en la definición de no nada más de la estrategia del sector manufacturero del país, sino también de la economía y del desempeño económico de futuro de nuestro país frente al mundo. Así es, porque el sector automotriz aporta en gran medida al Producto Interno Bruto. Un poquito de Sí, 2.4% del Producto Interno Bruto, y sobre todo porque la industria automotriz, imagínense, cuando hablamos de nada más de autopartes, estamos hablando de una producción de 123 mil millones de dólares, que alcanzamos en el 2024, y estamos hablando que somos el cuarto productor a nivel mundial. Somos un jugador global. Solo después de China es el primer país, segundo es Estados Unidos, tercer Japón. Nosotros desplazamos desde el 2021 a Alemania y estamos en el cuarto lugar y estamos buscando la forma de estar ya en el tercer lugar, desplazando a Japón. Pero esto habla de que prácticamente México se está convirtiendo en un hub de producción de manufactura avanzada hacia uno de los sectores de mayor dinamismo a nivel mundial, y México es una pieza clave y fundamental para la competitividad que se ha construido de Norteamérica en el sector automotriz. Y bueno, pues todo este clima de aranceles y todo que nos ha venido a afectar el ecosistema, pues esta exención que tenemos momentáneamente de la aplicación de aranceles a autopartes es un reconocimiento a este nivel de integración y a este papel fundamental que hoy juega la industria automotriz, no nada más en México, sino a nivel internacional. Y un poco háblenos de lo que representa la industria de autopartes, la industria automotriz para Estados Unidos. Somos uno de los principales proveedores de autopartes para ese país. Sí, independientemente de la vocación de exportación que tenemos, nosotros desde el Telecán y ahora con el Temec, pues prácticamente se han construido 30 años de complementación de manufactura en los procesos, sobre todo para el suministro de autopartes para la industria terminal en Estados Unidos y su aftermarket. Su aftermarket, que no es una cosa menor, porque estamos hablando de un parque vehicular en Estados Unidos de más de 270 millones de automóviles, y con una demanda en el mercado americano de más de 14 a 15 millones de unidades, y que México complementa las necesidades de abasto del sector automotriz en Estados Unidos, con cerca de exportaciones de 3 millones de autos. Pero lo que te quiero comentar es que el 43% de las autopartes que se necesitan Estados Unidos para producir en plantas en Estados Unidos y para su aftermarket, el 43% son partes originarias que se producen hoy en México.
Ahora, tenemos un escenario, leía hace unos días que decía justo la industria nacional de autopartes, que es un alivio con este reciente anuncio que hizo el presidente estadounidense Donald Trump sobre la región en los aranceles, que sí se considera el TEMEC, ¿no? Que ya se daba por muerto. De hecho, algunos analistas decían que pues el TEMEC ya no estaba considerado en el pensamiento o en las políticas de Estados Unidos. Sin embargo, esto trae trae otro escenario. ¿Cómo lo reciben ustedes y eso qué va a representar para la industria? Y aunque son autopartes, tengo entendido, los autos fabricados sí siguen teniendo arancel. Entonces, cuéntenos un poco cómo, si se minimiza, de qué tamaño se minimiza el impacto a la industria para después pasar al área de qué oportunidad, porque así lo vemos, ¿no? También una oportunidad de que México pueda ser más competitivo en su cadena de valor, en toda la cadena de suministro. Si se importaban de otras regiones, que sabemos mucha fabricación viene de China y de países asiáticos, cómo el país puede prepararse para que pueda la industria ser una industria competitiva en la cadena de suministro. Y es un aspecto que viene contemplado en el Plan México, ¿no? Impulsado por este gobierno. Y muchas aristas sí, perdón que me extendí, pero has dado el punto clave. Dos momentos, yo definiría dos momentos. Vivimos momentos antes de la entrada de la administración Trump, aunque se tenía la experiencia de ver vislumbrado una negociación del TEMEC, porque la negociación fue impuesta por Trump, y pasamos desde un discurso de que se había negociado el mejor tratado a tener una consideración por parte ahora de la nueva administración del gobierno de Estados Unidos que era el peor tratado de la que historia. Incluso habla que se aprovecharon de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, había unos calificativos ahí del presidente estadounidense muy malos para los países, incluso para México, ¿no? Coincido contigo, pero sobre todo porque ahorita se contaminó también los temas políticos, ¿no? Creo que este momento vino a poner en riesgo una disrupción de la cadena de suministro. Y cuando hablamos de disrupción de la cadena de suministro, hablamos de la afectación fundamentalmente en la pérdida de empleos. Cuando tú se empieza a hacer disrupciones en la cadena de suministro, empezamos a tener en el planteamiento de inventarios, en las planeaciones de la compra y venta de partes y componentes, en el suministro, en las ventas. Al afectar todo ese ecosistema, entonces empezamos a vislumbrar y vislumbramos riesgos importantes, inminentes. No recordemos que en la región de Norteamérica, de forma directa, están involucrados más de 5.1 millones de empleos en Norteamérica, 3.4 millones en Estados Unidos, 1.2 millones en México y más de 460,000 empleos en Canadá. Estamos hablando que cualquier cambio, bajas ventas, mayores costos de producción, de exportación, puede afectar, y no hablamos de paros laborales, hablamos de pérdidas de empleos en el momento en que se genera incertidumbre, lo que trajo y que se afectó el ecosistema, porque hoy en día estamos padeciendo de la afectación de una disrupción que hoy hay no nada más de una cadena de suministro, de un sector tan importante como es el sector automotriz. Es exactamente el meter un ingrediente de incertidumbre que no estaba en los procesos de planeación, en este concepto que hoy Estados Unidos repentinamente gira hacia una política de protección,
y entonces el clima de aranceles que nos ha traído mes con mes, llamamos de cabeza. De cabeza y por todos los movimientos, pero sobre todo porque lo que se pudo demostrar, no nada más desde México, con las negociaciones que encabezó el secretario Marcelo Ebrard, sino con nuestras contrapartes en Estados Unidos y en Canadá, de demostrar que la integración de la producción y manufactura de autopartes es un cruce transfronterizo constante de partes y componentes y de procesos. Y ahí había mucha incertidumbre. Dice, van a poner arancel cada vez que atraviesen la frontera. Hacía inviable. Pero eso ya no va a pasar. Ahorita momentáneamente hay una exención, porque bueno, pues nunca puede decir que estas cosas llegaron para siempre, y más en un inicio de administración que no debemos de perder que hay un objetivo en Estados Unidos. El objetivo en Estados Unidos es devolverle capacidades de manufactura en Estados Unidos, y el presidente Trump no va a quitar el renglón y ha puesto sus ojos en la industria automotriz. Pero ¿cuáles son las desventajas que tiene Estados Unidos y las ventajas que tiene México? A mí se me ocurre una ventaja competitiva que es la mano de obra. Pues ¿no? le estás dando en el punto clave. Un clima de aranceles hacia el sector es insostenible bajo el concepto de que se devolverán capacidades. Primero, porque lo has dicho muy bien, el talento. Acabo yo de estar en Estados Unidos en una conferencia en el retail y en los parques industriales de manufactura en Estados Unidos, y hay una escasez de fuerza laboral valuada más de 400,000 empleos que no pueden ser abastecidos por fuerza laboral en Estados Unidos. Hay una escasez. Hoy Estados Unidos se está especializando en servicios, y en la parte agrícola lo vemos, en la parte de manufactura no es la excepción. Y se están jubilando los ingenieros. Exactamente. Entonces hace faltan ingenieros, y necesitamos nosotros, al contrario, bajo el TEMEC, ampliar la movilidad de técnicos e ingenieros mexicanos a que hagan esas labores en la manufactura en los Estados Unidos. Ese es un punto, por favor. Ese es un punto de que no puede ser sostenible una política de regresar, y menos hoy en día de regresar o pretender desmantelar unidades fabriles, sea Tier 1, Tier 2 o de empresas, plantas armadoras automotrices hacia Estados Unidos por completo, que se emigren de México a Estados Unidos, pues lo hace inviable. Primero porque Estados Unidos por sí solo no puede ser competitivo. Y la mano de obra, no nada más estamos hablando de costos. Hoy México sí ha logrado construir en cerca de 10, 15 años una fuerza laboral de especialización. Dejamos de ser un país de maquila tradicional, por lo pronto en el sector automotriz. Hoy estamos hablando de tecnología avanzada. Más del 24% de nuestras exportaciones, estamos hablando de partes y componentes de electrónica y eléctrica. Lo estamos viendo hoy, ustedes como testigos en vanguardia industrial en el International Automotive Supply Summit de este año 2025, donde estamos siendo testigos de la tecnología y hoy no estamos hablando, en el piso de exhibición y en este encuentro de negocios, hoy no estamos hablando de aranceles, hoy estamos hablando de oportunidades. Y entonces, y para tener oportunidades, es reconvertirse y entrarle a la tecnología. Cuéntenos un poco más. Sí, y yo creo que aquí viene ya el segundo momento. El segundo momento que estamos viendo hoy en día es, primero, entender que la producción para el compliance del comercio internacional tenemos que jugar en la cadena de suministro. De qué forma nos conviene las participaciones hoy de Europa, de Asia, de mismo Estados Unidos y Norteamérica en ir y venir de procesos de manufactura, pero sobre todo de las oportunidades. Yo creo que la mejor resiliencia que hoy vamos a encontrar es quien le esté apostando a la innovación y a la tecnología. Hoy estamos abriendo
muchas oportunidades y estamos encontrando que independientemente que el ecosistema está afectado este año, hacia el 2030 vamos a retomar la resiliencia de forma muy exitosa, y lo que estamos viendo que en el mediano y largo plazo estamos viendo que vamos a retomar los incrementos de la producción y de la exportación, como lo veníamos haciendo desde el 2020, rompiendo el récord de producción y de exportación. Este año va a ser difícil por todo este clima de incertidumbre. ¿Qué se espera para este año? No vamos a dejar de producir, no vamos a dejar de, vamos a mantener, si bien crecíamos a 2 dígitos, el crecimiento esperado es entre 1.5, 3.5%. Seguiremos teniendo récords de exportación y de producción, pero vamos a ir retomando nuevamente como veníamos después de pospandemia, la producción y la exportación en incrementos de 2 dígitos. Pero sobre todo yo estoy vislumbrando en lo personal y con socios de la industria nacional de autopartes, viene una nueva oportunidad de un nearshoring que podríamos decir 2.0, porque en el mundo de aranceles que está imponiendo Estados Unidos, en el momento en que ha sido exitosamente reconocido que bajo el TEMEC México quedará frente a otros países a nivel mundial en mejores condiciones. Decía el secretario Ebrard, en un escenario, dentro de ese escenario de desventajas comparativas, México está mejor librado. ¿Cómo lo vamos a interpretar en una industria que hoy arriba del 20% va a quedar, va a ser más caro importar partes y componentes de otras partes del mundo, principalmente de Asia? Entonces se viene en materia de todo lo que es en tecnología, estamos hablando, pero no de industria metálica, la de mucho en la parte de plásticos. Estamos viendo relocalización de inversión. Eso aquí llevaría en cuanto a área de oportunidad. También esta pregunta viene también un poco sobre lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía Marcelo Ebrard sobre la política industrial, si es que hay política industrial. En el Plan México está considerado que van a bajar las importaciones de otros países para fabricar aquí. En el caso de la industria automotriz, ¿cuál es el plan? ¿Qué se tiene en la agenda? Eso no puede pasar de la noche a la mañana, porque tiene que haber una preparación de tecnología, de capacitación de recursos humanos para dejar de importar los materiales o los autopartes y las partes que se importan de ese continente o de otras partes. Yeah. En este escenario, ¿qué se tiene en México y qué están trabajando, cómo están prospectando esta situación? Partes y componentes, sobre todo en electrónica y eléctrica, está hay un gran potencial, pero sin duda estamos hablando de que, si bien no ha habido una definición de política industrial, hoy creo que el gobierno sí tiene una parte fundamental, que es la política energética. Creo que esa es una parte muy importante. Creo que, bueno, esa es una parte estratégica como una antesala para que hablemos de política industrial. Si no tenemos ahorita la definición clara y precisa y apertura del gobierno para definir las reglas en que va a participar la inversión pública junto con la inversión privada en este sector estratégico, sin energía no vamos a poder complementar las necesidades de manufactura y los crecimientos que necesitamos, y sobre todo porque necesitamos también incorporar energías limpias a nuestro sector, sobre todo para seguir mitigando todo este efecto de costos y que pudiéramos elevar la productividad y la competitividad. Creo que
por lo pronto está establecido de forma general. Estamos en espera de las normas secundarias y sobre todo, pero estamos encontrando un diálogo abierto que también pasamos 6 años que pues lamentablemente los industriales en el país no encontramos mucho eco y apertura. Hoy hay un diálogo, creo que la misma coyuntura ahora con la negociación en Estados Unidos, pues hemos tenido un extraordinario apoyo y diálogo con el gobierno de México, principalmente ahora con la Secretaría de Economía. No ha sido la excepción los llamados, la disposición de energía del Secretaría del Trabajo, del Semarnat, pero tenemos que acelerarlo. Acelerar el Plan México que se fue anunciado, hay que acelerarlo. La única forma de acelerarlo es conjuntamente. Dentro del Plan México viene una parte que es esta parte de elevar el contenido nacional, y nosotros hemos iniciado con algunas iniciativas de desarrollo de proveedores. Hemos hecho un programa actualmente que lo dimos a conocer en Vanguardia Industrial, de que íbamos a iniciar un proyecto con el Banco Mundial, y mira, ya estamos en la segunda fase de esta prueba piloto. Y qué oportuno, ¿no? Y la oportunidad de haberlo logrado, y sobre todo ahorita la oportunidad con el apoyo del gobierno de escalarlo a nivel nacional, y sobre todo que demos un paso a aumentar las posibilidades del financiamiento que requieren las cadenas productivas y sobre todo las pymes mexicanas para acceder a una cadena de suministro. Pues se necesita financiamiento. Entonces, ¿y el gobierno va a apoyar? Pues se están vino el secretario, el subsecretario. El subsecretario Vidal Llerenas, y trae todo un programa y trae el tema muy, muy específico, no nada más trabajar. ¿Qué le pidieron? Ahora sí que todavía no es, pero su carta a Santa Claus, por así decirlo, pero ¿qué le tenemos muchas cosas. Yo creo que tiene una lista de peticiones, ¿qué es lo más urgente? Porque se habla de financiamiento, de apoyo, sobre todo facilitación comercial, facilitación comercial, y sobre todo la parte de una nueva, ¿cómo te voy a decir? Todo lo que es el compliance del comercio exterior, sobre todo en IMEX, en la parte de reglas de comercio exterior, necesitamos desregular, necesitamos incentivar. Vienen cambios, se nos han anunciado cambios positivos de desregular, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es que disminuirle cargas administrativas y de impositivas, que parecieran que por un lado quisieran apoyarnos a la industria, y por el otro lado pues estamos constantemente siendo un sector sobreregulado, sobreauditado, sobresupervisado. Entendemos que puede haber gente que utiliza los programas de comercio exterior y los desvirtúan para hacer contrabando técnico, etcétera, pero no es el caso de autopartes. Eso se da en otros sectores, no quiero señalarlos, pero sí en el sector de autopartes, en la automotriz, y creo que tenemos que hacer una diferenciación, porque si eliminamos estas cargas regulatorias, entonces sí vamos a acelerar el proceso de atracción de inversión en el país. Estamos proyectando decisiones de inversión que se quedaron este año. ¿Están detenidas las inversiones por ahora? Se detuvieron un valor de cerca de $2,700 millones. No se cancelaron proyectos. Se detuvieron. Se están en un wait to see todavía. ¿Y son ampliaciones de plantas? Son reinversiones, el 70% son reinversiones y en las plantas, ampliaciones, pero sobre todo en las capacidades de diseño y de innovación tecnológica. Cuando hablamos de diseño e innovación tecnológica, estamos hablando de que México le está haciendo una apuesta a la manufactura avanzada, a seguir especializándose, y entre más especializados estemos en México, vamos a seguir siendo una pieza de complementación de manufactura avanzada con Estados Unidos.
¿Y no se tienen ahorita anuncios de que se vayan a ir empresas del país? No. Lo que sí, lo que ustedes podrán constatar es anuncios de ciertas líneas de producción nuevas en el sector automotriz. Recordemos que para unidades de fábricas completas, las planeaciones requieren de 3 hasta 7 años de planeación para la instalación de una armadora o un Tier 1. ¿Es así han cambiado su decisión para plantarse en Estados Unidos? No ha habido ningún cierre de empresas por completo. Lo que sí hemos visto es que algunas líneas de producción sea más conveniente, sobre todo de nuevas líneas, dependiendo el modelo de negocio de cada empresa, jugar con las reglas, cómo están quedando con el contenido regional o local, o el US content, que finalmente seguirá un punto de revisión. Creo que ese va a ser el siguiente reto que tiene México. Todavía no está definido eso. No está definido por parte de la autoridad. Se tomó, ahorita hay un respiro, no lo quedaron en 90 días, no lo tienen no lo tiene Estados Unidos todavía muy claro, pero sabemos que viene ya la presión por renegociar el tratado, y nuevamente pues va a ser el punto central las reglas de origen. Las recomendaciones que estamos haciendo hoy en día con nuestros asociados es que pues cumplan con los que no estaban cumpliendo con el TEMEC, que se adhieran al TEMEC, que los que no pueden tengamos primero sistemas de trazabilidad muy bien definidos, y sobre todo conocer las oportunidades que tienen para sustitución de importaciones con proveeduría local o con proveeduría misma de que se produce en Estados Unidos, para disminuir las presiones que pudiera haber por partes y componentes, principalmente de las provenientes con China. ¿Y qué pasaría en este sentido? Ya está hablando del TEMEC. Hace unos días le preguntaron a la presidenta sobre el TEMEC. Ella está confiada de que el TEMEC seguirá, pero en este asunto todo puede ocurrir. ¿Cuál sería un escenario o qué le pasaría a la industria si el TEMEC desaparece? Sí, yo creo que ¿Ustedes lo tienen contemplado? Nosotros hemos, si hablamos de un mapa de riesgos, tenemos en el peor escenario, prácticamente, porque con una política que estábamos viviendo de aranceles era como tener ahí una entidad, un ente muerto que medio respiraba, ¿no? Y entonces, es decir, en el peor escenario, creo que sería tener un tratamiento totalmente distinto por parte de Estados Unidos con respecto a México y Canadá. Estamos encontrando señales por parte de Estados Unidos de que dicen, bueno, pues si Estados Unidos decide que la parte canadiense no le conviene, establecería mejor un acuerdo con México. Bueno, en el peor escenario sería que cambiaran todas las reglas y nos quedáramos con una agenda bilateral. Pero finalmente el mejor escenario es que para eso están los tratados internacionales, porque nos da certidumbre a la inversión, al sector privado. Es mejor tener las reglas del juego dentro del tratado. Ahora, lo que tenemos que seguir buscando en estos años que queda de la administración Trump y los retos de los siguientes meses es que siga hablando el presidente Trump del tratado. Hoy en día, por una salida hacia la exención que hubo en el sector, pues prácticamente dice el presidente Trump, mientras cumplan con el tratado, pero no es nada más el tratado, verlo como región competitiva. Ese es el gran reto. Hoy Estados Unidos quiere ver las cosas desde el punto de vista, ese es el argumento del gobierno, la integración que te da el tratado. Exactamente, pero nada más lo quiere ver desde su punto de vista, desde el déficit que tiene.
Sí, pero no es el caso. Para allá iba En yo. China, por ejemplo, el 53% de todas las autopartes que se introducen desde China a la región de Norteamérica, el 53% lo importa Estados Unidos. Nosotros no somos el pato trasero, como en algún momento se dijo. Nosotros, China viene a complementarse con algunas armadoras que vinieron a México. Solo representan, aquí hay unas 30, 40, 39, 42 ¿Y se les va a seguir empresas. abriendo la puerta a los chinos? Pues creo que es que China juega una parte de complementación por costos. ¿Y siguen llegando autopartes, fabricantes de autopartes a México de China? Llegan más de distribución para el mercado de aftermarket que más en la parte de la complementación. Ya está totalmente descartada la planta de manufactura de Shirei o de BYD. No, se anunciaba, ¿no? Se pero decía entre los pasillos. Pues se decían que iban a venir. Ellos primero, creo que la primera parte, ellos están viendo primero consolidar su mercado de ventas y después es el segundo, como segunda etapa, cómo van a resolver la parte de suministrar refacciones y repuestos, y después pensarán en manufacturar. Aquí no hemos percibido ningún anuncio concreto, específico, no. Pero sí, sin duda, eso lastima a la industria, porque venden y exportan sus autos, pero no le apuestan a más empleos, a más manufactura aquí en México. Es decir, México, pues lastiman a la industria. Pues, yo lo veo desde ese punto. Yo digo que es una competencia con la que somos un país que está insertado en las cadenas de suministro a nivel global. Aquí participan 40 países en la cadena de suministro. China sí ha sido una preocupación de los industriales en México, porque lo estamos viendo hoy en día. Hoy ha sido sorprendente como ver algunas capacidades que dicen, oye, ¿por qué te lo traes de China cuando lo podemos hacer aquí? Entonces, China va a ser un punto de presión y hay que tener el foco de alerta. Y qué lamentable que sea por la presión que nos impone Estados Unidos, donde vamos a tener que voltear los ojos a ver el suministro de partes y componentes mexicanos, pero sobre todo porque el juego de China va a generar una presión en la renegociación. Y seguramente... Ya van a negociar. Por ahí escuché que Estados Unidos y China estaban ya para sentarse a dialogar, para terminar con esta guerra, ¿no? Que se ha vivido. Sí, y creo que al principio se planteaba que si el gobierno de México ya había planteado igualar en una escala de aranceles con Estados Unidos. Creo que hemos coincidido con la Secretaría de Economía, que eso sería... no es conveniente. Hoy en día, como quedó esta negociación, se le cerraría la puerta a China y eso no... Pues se nos cerraría en la cadena de suministro. Hay partes y componentes que son fundamentales. Como los semiconductores que pasó semiconductores, con Taiwán, chips, hay ciertas partes y componentes de materiales críticos que dependemos de China. Estados Unidos depende de China, unas partes de la complementación, el 3% apenas de inversión en el sector automotriz representa de China, es muy bajo todavía, pero hoy lo vemos en el mercado interno. En el mercado interno hay una gran competencia, hay 30 marcas compitiendo, pero en la parte de manufactura todavía es mínimo la participación de empresas chinas. Hoy sigue siendo nuestro socio estratégico principal Estados Unidos, y como te decía, pues hay otros países. Está Alemania, está Japón, está Corea. Alemania es un aliado importante en materia comercial. Alemania, Japón también, hay varias esos 4 armadoras. países en armadoras y en la cadena de suministro. Europa viene a jugar un papel importante. Creo que también tenemos que ir, ¿no? la cadena. Nos tiene que obligar, aunque seguiremos, está configurado todo el diseño de este modelo de negocio hacia la integración en Norteamérica. Hoy en día
tenemos que ver otros mercados. Se está aprobando estamos en la fase de aprobación de la modernización del tratado con la Unión Europea. Simplemente nos daría oportunidades de incrementar exportaciones entre un 10%. ¿Y cuándo va a quedar esa? Pues están ya se está por concluir en el Parlamento Europeo y estamos por ver que pues ya se inicia el proceso en el Senado de la República. Si ya se complementa en el Parlamento Europeo, ya nada más es en el Senado en México, y pues que se pudiera en los próximos 6 meses hacer un anuncio oficial de que queda el acuerdo de modernización, y eso le daría otro respiro. No llega a compensar una pérdida por un eventual ahorita un anuncio nuevo de aranceles, pero sí ayuda a que nuestras empresas tengan portafolios más diversificados y nos daría mayor pues planeación para sostener clima de incertidumbre. Lo mismo si ampliamos nuestra posibilidad de manufactura de partes, y sobre todo en integración, ¿verdad? En América, oportunidades con Brasil, que tienen también un acuerdo, el AC 55, que también podemos ampliar, tenemos oportunidades. Pero es más proteccionista, y ahí como que ha habido así como etapas, ¿no? Pues estamos superando y estamos arreglando algunos asuntos de interpretación de las reglas de origen que tenemos con Brasil. ¿Cómo se podría expandir ese acuerdo? Pues poniendo las reglas más claras, que no haya dudas en la interpretación. ¿Y la exportación podría crecer? Sí. ¿En ambos sentidos? Sí, yo creo que es un ir y venir, pero área de oportunidad, es una área de oportunidad. Yo creo que es una área de oportunidad, no lo descartemos, pero sobre todo seguimos teniendo la gran oportunidad de cómo nos podemos seguir integrando en Norteamérica. Yo creo que el diálogo que Emprendido dice, ¿por qué tantos viajes de la Secretaría de Economía casi cada semana? Yo creo que ha sido benéfico que estemos teniendo primero un diálogo distinto. Ya lo conoce, ¿no? Nos dice el secretario que ya nada más llega y ya tiene derecho de picaporte, porque no nada más está él. Nos han contado que pues está el secretario de Economía de México y están otros 5 o 6 ministros de Asia. Pero que le dan más tiempo, ¿no? Y bueno, pues le dan la frecuencia y el diálogo, porque no nada más se discute la parte comercial, se discuten otras consideraciones, protección de inversión. Hay una relación, cuando hablamos de aranceles, no es nada más aranceles, se habla de muchas otras consideraciones, se habla de energía, se habla de la parte laboral, se habla de la parte ambiental. Y la parte del acero. Por ahí leí que andaba regateando en un encabezado, ¿no? De algún periódico. Leí que decía Ebrard, que regatea, ¿no? Ante los aranceles. Yo, ese encabezado está muy fuerte. Pero ¿qué ha pasado con el acero? Ahora, con este anuncio que dieron que se van a cancelar más de 1,000 permisos, ¿cómo esto va a afectar a la industria? ¿Se va a quedar sin acero? No. ¿O esto no, cómo? No. A mí, yo lo primero que me pregunté es, ¿y ya no va a haber abastecimiento? ¿O esto cómo pega? Los aranceles ¿no? quedan, sí, siguen pagando el 25% en aranceles, pero creo que es un reacomodo, y creo que también se pueden quitar. Siempre ha habido estas negociaciones. Había una discusión siempre en la industria acerera de que, bueno, pues que tanto acero estaba entrando por vía México, que no era acero mexicano, sino era acero en una triangulación de países asiáticos. China. Pero el déficit no lo tiene con acero y aluminio, no lo tiene con Estados Unidos, con México, lo tiene tal vez con otros países como Vietnam, o lo tiene con
China, con otros países, pero no es el caso con México. Pero este reacomodo que hizo Economía, ¿eso va a fortalecer a la industria o la va a hacer más competitiva? ¿Cómo ve a la industria automotriz? Y si no se queda desprotegida en abastecimiento. Sabemos que se ocupa cero para hacer autos. Sí, no hay preocupación de mayor certeza las negociaciones que está haciendo Economía con Estados Unidos. En el momento en que hay una mejor supervisión de que los programas de comercio exterior estén bien utilizados, porque sí, tenemos que reconocer pues que si se están cancelando los programas es porque se están encontrando evidencias claras de que ya se sabía. Ahora un poco por la presión de Estados Unidos. Puede ser por la presión, pero no va a generar esto una disrupción en el suministro de acero hacia el sector automotriz. Y prácticamente te voy a decir que en las órdenes ejecutivas, en la revisión, no está afectando directamente en problemas de suministro de acero y de aluminio. Hoy continuamos. Hay una gran presión por los aranceles que eso no se lograron quitar, pero... Gabriel, finalmente, sé que ya es mucho tiempo, muchas gracias. Finalmente yo le pediría que concluyera esta charla con un mensaje a la industria automotriz, hacia dónde va. Sabemos que la electromovilidad es un tema muy importante, la conservación del medio ambiente también es un tema que se trae en la agenda de México, por lo menos de México y de otros países del mundo y de Europa, aunque Estados Unidos ahí como que ya se bajó del tema, también lo sabemos, no es un secreto, y con las políticas de Donald Trump, pues ahí están, ¿no? ¿Hacia dónde va la industria automotriz en cuanto a estas tendencias? ¿Qué mensaje le da ante estos anuncios de aranceles? ¿Cuál es el mensaje que usted le dice a la industria automotriz? Pues yo creo que son tiempos de estar mucho más preparados. Sin duda. Creemos que a veces una industria tan exitosa como ha sido la industria automotriz, nunca ni lo tenemos todo, ni lo sabemos todo. Nos ha enseñado esta industria que tenemos que ir un paso adelante. Y creo que yo siempre les he dicho que tenemos que hacer de este ecosistema de manufactura un ecosistema que estemos hablando de tecnología, que estemos hablando de inteligencia artificial, de autonomía, de tecnologías 4.0, que sea el mundo de la digitalización, no nada más de los procesos de manufactura, sino de la toma de decisiones. Cuando estamos hablando de digitalización, les digo, y en el comercio exterior, en la parte laboral, creo que tenemos un gran potencial. Yo creo que lo que estamos vislumbrando hacia futuro es que la industria y los industriales del sector automotriz que hagan una apuesta a la tecnología, vamos a salir más resilientes de este esquema de protección impuesto por Estados Unidos de aranceles, y ese deberían de ser los retos hoy en día. Lo otro es una cuestión de costos, es un llamado a que tenemos que, como industria, seguir trabajando en cómo ser más productivos y cómo disminuir los costos para ser más competitivos. Pero hablar de eliminación de costos no es nada más en los procesos de manufactura. Tenemos que hacer empresas más comprometidas con el uso de energías limpias, economía circular, reciclados. Hoy lo estamos viendo que en este encuentro del sector aquí en Querétaro, en la cumbre de Querétaro del equipo original que le llamamos ahora, pues estamos viendo muchas empresas de servicios en materia de sostenibilidad, de economía circular, de reciclados, porque con participación muy exitosa, porque prácticamente hay una necesidad de las industrias de bajar costos y todo lo que implique hacer una reconsideración, los compromisos con el medio ambiente vienen a fortalecer la presencia y no nada más
es atraer inversiones, es mantener el actual nivel de inversión que está hoy en día comprometido. Pues muchas gracias, Gabriel Padilla, quien es el director general de la industria nacional de autopartes. Muchas gracias por esta conversación tan interesante. Cuando gusten, aquí estamos para servirles y gracias a todo el equipo de Vanguardia Industrial. Gracias, los invitamos a que consulten esta entrevista a través de nuestras plataformas digitales.